Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo a Viario YouTube y hoy vamos a retomar la sección de fotografía, que a mí personalmente es una sección que me encanta porque de todas las fotografías que vemos al cabo del día relacionadas con los pájaros, pues siempre se pueden sacar detalles curiosos que nos permiten hablar de ciertos temas. Y vamos a ver en este vídeo 4 o 5 fotografías, algunas un poco, podemos decir un poco mejores, ya os avisaré cuáles pueden ser, y otras un poco más bonitas, relacionadas con nuestra afición, donde podemos ver detalles que os pueden llamar la atención, os pueden resultar interesantes. Bueno, vamos directamente con la primera fotografía, y este tipo de imágenes de un canario donde se ve la zona del abdomen es muy habitual que entre los criadores se la pasen a través de los grupos de WhatsApp o se la pasen a algún compañero veterinario o algún compañero que tenga más información, porque una ventaja que tienen los canarios y otras variedades de aves ornamentales es que viéndole la zona del abdomen podemos intuir si el animal presenta una patología u otra, más o menos, entre otras cosas porque el abdomen tiende a transparentarse. En el abdomen vemos el nivel de grasa que tiene el pájaro y normalmente cuando el pájaro está enfermo tiene una disminución incluso total del nivel de grasa que se aprecia. Y en este caso lo que estamos viendo, varios detalles que nos pueden llamar la atención. Estamos viendo el abdomen de una hembra de canario de tipo rojo. Vemos claramente que es una hembra porque la zona de la cloaca no supera, digamos, no tiene un promontorio como podía tener un macho. Vemos también que esa zona de la cloaca está bastante más dilatada que en el normal, probablemente se trata de una hembra que esté en el periodo de cría. De hecho, aparte de ver que esa zona de la cloaca está más aumentada de tamaño, podemos ver en este periodo las hembras donde se les pone eso que llamamos la placa de incubación, es decir, las hembras no simplemente incuban poniéndose encima de los huevos, sino que cuando están en celo, cuando están criando, desarrollan esa especie de placa de incubación, esa zona se amplía, parece que pierde cierta cantidad de pluma y es lo que transmite verdaderamente con eficacia el calor a los huevos o a los pichones, lo que esté, digamos, incubando. Pero aparte de ese detalle, nos podemos fijar también en que esa zona de la cloaca la presenta, como podríamos aparentar, con una cierta sudoración un poco manchada. Y son detalles curiosos, como digo, porque viendo el aspecto de este pájaro, aunque únicamente estamos viendo una fotografía y únicamente estamos viendo esta parte del abdomen, podemos intuir que el animal pues no presenta excesivos problemas, parece que tiene un nivel de musculatura bueno, parece que tiene un cierto nivel de grasa, pero ese detallito de esa zona como manchada de diarrea, que a lo mejor el pájaro visualmente se encuentra perfectamente, en otro periodo del año podíamos pasarlo desapercibido, no llamarnos excesivamente la atención, pero sí que cuando estamos criando puede ser una pista de que a su vez la posible nidada que pueda tener este pájaro presente lo que llaman muchas veces eso de los pichones sudados, que los pichones sudados más bien o está relacionado con una deshidratación, por eso aparentamos este sudor, y también está relacionado con que precisamente esa deshidratación puede deberse a diarreas que pueda transmitir el pájaro. Diarrea, por ejemplo, por algunas bacterias que no tienen por qué mostrar enfermedad en los padres porque pueden ser resistentes, pero sí que pueden provocar que los pichones puedan llegar a fallecer, con lo cual visualizar también durante la cría los pájaros, no solo previo a la cría, sino durante la cría, pues nos puede servir para estar atentos, por ejemplo, con pájaros como este, que en principio aparentan sanos, pero que pueden tener algún detalle que nos debamos fijar un poquito más. Y ya que nos fijamos en el estado de nuestros reproductores durante la cría, también es bueno fijarse en el estado de las nidadas. Cuando observar realmente cómo va evolucionando la nidada nos puede servir para ir adelantando acontecimientos que puedan producirse. Cuando estamos viendo aquí unos pichones que posiblemente tengan una edad pues cercana al anillamiento, más o menos 7, 8 días puede ser, vemos que en principio la nidada parece que tiene un desarrollo óptimo, que es lo primero que nos fijamos cuando estamos en esta fase. Una vez pasa ese periodo de anillado, los pájaros, digamos, el periodo de más riesgo lo han superado y suelen tener un nivel de supervivencia muy alto, como aparenta esta nidada, pero, por ejemplo, aquí, pese a que los veamos bien, sí que nos fijamos en un detalle del pichón que se encuentra a la izquierda, el que mejor se aprecia en la fotografía. Vemos como en la zona de la espalda, donde ya ha desarrollado picaje, es decir, hay una línea central donde debería tener pluma. De hecho, si nos fijamos en el pájaro de al lado, que está mirando al otro lado, vemos que sí en esa zona tiene pluma, y aquí nos está dando un indicativo de que o bien el macho o bien la hembra ya han iniciado un poco un proceso de picaje en estos pájaros. El picaje no solo lo vemos cuando está el pichón totalmente plumado, sino incluso cuando tiene este tipo de plumoncillo ya nos puede dar pistas de que estemos atentos o bien a controlar quién es el que pica, o bien añadir material para hacer un futuro nido o para que se entretengan en el picaje, y básicamente estar pendientes de este tipo de pájaros, ya incluso desde esta fase tan inicial, porque desde luego un picaje puede afectar en cierta manera la supervivencia del pájaro, pero desde luego si el pájaro va a competir en concurso, pues en según qué razas un tipo de picaje de estos puede ser totalmente fatal.
Esta otra imagen que estamos viendo os la quería mostrar un poquito más amable, en la que estamos viendo un pichón ya que tiene bastante más desarrollo que los otros, está completamente plumado, donde empiezan a saltar del nido, se empiezan a mover y ese tipo de pichones realmente se mueven a través de la jaula, todavía no vuelan, pero se pueden mover, meter en cualquier sitio, incluso en los propios comederos. Digo este detalle porque muchas veces, sobre todo cuando empezamos, no nos damos cuenta de que aunque por el hueco del comedero no se pueda salir a lo mejor un canario adulto, sí que tenemos que tener esto en cuenta cuando tenemos los pichones, digamos, volanderos. En este caso, por ejemplo, el pichón se esconde en el comedero, pero si hubiéramos tenido el comedero abierto completamente, podríamos perderlo. Y esto me recordó una anécdota que no es precisamente esta foto la tomé en otro aviario, pero me recordó una anécdota de un criador que precisamente le pasaba eso. Tenía varias jaulas en un balcón y cuando llegaban los pichones, de vez en cuando, no todos, pero de vez en cuando uno desaparecía y no acababa de saber nunca dónde podía estar. Y entonces, bueno, pues el tío debatiendo, ya no sabía qué plantearse, no había restos de ningún tipo ni nada, y al final empezó a pensar que se metía algún bicho para cazarlo, y al final la solución más lógica es que una vez se encontró uno de estos pichones precisamente en el suelo de la calle, tirado, había muerto porque no podía volar, y es lo que le daba indicativo que los pichones se salían por ahí. Y bueno, algunos caían en algún tejado y el tío no lo veía, y en este caso pues lo pudo descubrir porque cayó en la acera de su calle. Hay que estar atentos también a estos detalles porque es una pena que una nidada que esté completamente desarrollada pues se pueda estropear simplemente porque el pichón ha tenido un poco de curiosidad. Otro problema relacionado con los pichones que también tenemos que apreciar y que tenemos que intentar hacer un poco como en la imagen que hemos visto del picaje, es decir, intentar verlo cuanto antes en el propio nido, es este tipo de pájaros que por la postura probablemente que han tenido en el nido, el dedo de atrás lo desarrollan hacia adelante. Y aquí estamos viendo un método casero, pero bastante eficaz de un criador, donde directamente con un tubito de plástico lo que hace es fijar ese dedo trasero para que lo mantenga atrás y permita que el pájaro tenga una buena posición en el posadero y que aparte, pues en un futuro, el pájaro tenga una movilidad normal de esa pata. Desde luego no sería un pájaro apto si echa el dedo para adelante para tipo concurso, podría vivir perfectamente, no le afecta en nada, pero estéticamente si lo podemos resolver antes, pues mejor. Está esta opción, como digo, más o menos casera, que hay que intentar evitar que no se haga daño con esas aristas, pero también tenemos, digamos, a modo profesional, yo las tengo siempre en casa, pues a unos tipos de anillas especiales que lo que hacen es sujetar ese dedo, no siempre ajustan del todo bien, pero sujetan ese dedo a la pata, y yo personalmente las tengo, yo tengo 10 o 12 que realmente para los casos que hay en el aviario sobra, en cualquier aviario, y bueno, pues las podemos utilizar en este tipo de casos, pero cuanto antes la podamos ver, incluso antes de saltar el pichón al nido, antes mejorará la respuesta del propio pájaro. Y volviendo con el tema del picaje, que es uno de los temas importantes a tener en cuenta en el periodo de cría, pues vemos ya efectos un poco más sutiles, pero si somos criadores que compiten un poco más profesionales, este tipo de efectos también se notan. Aquí lo que estamos viendo es el ala, vamos a ver 3 fotografías diferentes para intentar apreciar lo mejor de un canario faeo. Hay determinadas variedades, como puede ser este caso, donde a lo mejor el pájaro ha tenido picaje, a lo mejor desarrolla la pluma en principio normal y no la apreciamos nada, aunque estas plumas pueden tender a tener una dimensión distinta, pero en este tipo de variedades, como puede ser el faeo, como aparece también en los lizard y en otras variedades, vemos que la pluma que desarrolla es diferente a la que podría tener originalmente, y esto desde luego en concurso se nota. Vemos cómo hay unas plumas de este pájaro, del ala, donde vemos que tienen en la parte de fuera el ribete marrón, que es la propia femelanina, y otras donde ese ribete no lo desarrolla. Cuando un pájaro de estos sufre ese picaje, en la siguiente pluma pueden no desarrollar ese ribete. Y precisamente un pájaro faeo, la característica interesante que tiene es que en la pluma acumulan la feomelanina en el propio borde de la pluma, dejando el centro, digamos, con una coloración blanca, y eso es lo que crea ese diseño en celosía tan bonito que tienen estos pájaros. Pero si sufren picaje, y en todas las variedades tienen efecto, pues en este tipo de variedades más aún se nota en pájaros que a lo mejor, lo que decimos, han vuelto a tener una pluma normal, no se aprecia inicialmente el daño que haya podido tener de pichón, pero si nos fijamos en este tipo de detalles sí que nos pueden dar pistas de que haya sufrido ese problema, no solo de picaje, sino que haya podido remudar este tipo de plumas, que en la primera muda no lo harían de normal, hay pájaros que lo hacen, tanto alas como cola, pero si la remuda, pues puede darnos pistas con esta imagen.
Bueno, estamos casi acabando, vamos a ver una última foto, aunque luego os voy a dejar, porque esta es un poquito desagradable de ver, luego voy a dejar otra que sea un poquito más bonita, pero esta última foto sí que nos sirve para apreciar, si somos criadores, el detalle de muchas causas de muerte que podemos tener en los pájaros, de muertes accidentales, pero que nos pueden servir para que nos demos cuenta. Vamos a ver con la fotografía que aquí lo que estamos viendo son resultados de una necrosia, con lo cual si a alguien le da un poquito de asco este tipo de cosas, yo evidentemente como veterinario las tengo que vivir en el día a día, pero si a alguien le da un poco de asco, pues puede directamente pasar o acabar el vídeo, pero creo que es interesante y os llamará la atención. La primera fotografía que vamos con ella, lo que estamos viendo es la parte final del tubo digestivo de un canario, donde vemos que en la parte final, que sería la de la cloaca, que sería la de la derecha, vemos una acumulación de heces mucho mayor que lo que sería normal. Normalmente no va a tener tanto desarrollo, la cloaca simplemente es la finalización de un tubo. Este pájaro no podemos decir que haya fallecido por esta causa, porque evidentemente simplemente haciendo una necrosia sin tomar ningún tipo de muestra, nos faltan detalles, pero sí que nos puede servir de pista que una posible causa de fallecimiento de este pájaro sea perfectamente esa acumulación de heces que ha tenido al final del tubo digestivo. En la siguiente imagen, que vemos que otra necrosia donde vemos un poco hecha más estilo compadre, pero donde vemos perfectamente que ese tramo más blanquecino de la derecha, pues lo que se produce es una acumulación tremenda de heces que ha tenido el pájaro, que al final pues le ha podido provocar ese taponamiento. Cuando hablamos de este tipo de cosas, hay determinadas variedades que suelen ser variedades con mucha pluma, tipo por ejemplo los canarios Crest, tipo por ejemplo canarios de tipo Gloucester, canarios normalmente con mucha pluma, que ese exceso de pluma, y eso lo tenemos en cuenta por ejemplo en los concursos, es una de las causas de problemas, ese exceso de pluma puede provocar que taponen la cloaca y que se vayan acumulando heces, que con el entramado de plumas lo que haga es que el pájaro directamente se tapone, llegue un momento que no pueda defecar, acumule todas esas heces y pueda fallecer. Pero no solo vamos a encontrar este tipo de problemas, que creo que es lo interesante, no solo en estos casos, sino también en situaciones donde el pájaro, por la razón que sea, tiene una debilidad que le dificulta extraer este tipo de heces a lo mejor que tienen mayor consistencia, y sin tener una excesiva cantidad de pluma puede provocar que el pájaro las vaya acumulando. Por eso es bueno, sobre todo cuando el pájaro tiene mucha pluma, pero incluso pájaros con menos y pájaros sobre todo con más edad, con más dificultades, que los revisemos periódicamente para fijarnos en esta situación. A lo mejor le puede ayudar que utilicemos algún tipo de laxante para aliviar en este tipo de pájaros la situación, pero por ejemplo, en casos como este, si hubiéramos evitado esta situación, posiblemente, no digo que el pájaro hubiera sobrevivido, porque insisto, no sabemos exactamente de qué ha fallecido, pero sí que no le podía haber ayudado mucho más en esa convalecencia. Son detalles que muchas veces no apreciamos, pero que nos pueden servir también para dar un mejor trato a nuestros pájaros. Y ya para acabar, como esta imagen es un poquito, como digo, desagradable, pues me gustaría poner una foto de un graffiti, porque también podemos disfrutar de la afición a nuestros pájaros en otros ambientes, incluso cuando salimos a la calle. Y este es un graffiti que me gusta mucho, que seguramente muchos de vosotros lo habéis visto en distintas redes sociales. Y si alguno de vosotros estáis por Extremadura o estáis cerquita, pues es un graffiti que está en una fachada en la localidad de Cáceres, en una zona de barrio, no cercana al centro, pero bueno, se puede visitar, donde vemos perfectamente esa jaula de jilguero. Y nos podemos sentar apreciando esos detalles. No solo disfrutamos de la afición con nuestros pájaros, nuestros aviarios, viéndolos digamos vivos, pero sino que también la parte artística la podemos disfrutar de muchas maneras. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, que haya podido haber cosas que os hayan llamado la atención, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.